Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de diciembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Daniel, capítulos 5 y 6, y la primera carta de Juan, capítulo 3. Daniel 5 y 6 y primera de Juan 3. En el relato de Daniel, vamos a ver en estos dos capítulos la transición de gobierno que va a experimentar Daniel. Bueno, hasta el capítulo 4 Daniel estuvo con Nabucodonosor. Bueno, ya hemos leído su fidelidad, hemos leído acerca de su firmeza en los principios, que no sucumbió ante las conveniencias que le rodeaban. Y, y pues lastimosamente cuando muere Nabucodonosor, aparece, bueno, hay un lapso y vuelve a aparecer en el capítulo 5 ya con su nieto Belsasar. Este Belsasar eh, había relegado a Daniel, ¿sí? Aquí vemos cómo eh, la firmeza, la determinación de agradar al Señor, eh, la decisión de hacer las cosas no por la conveniencia, no para agradar a otros, sino para agradar al Señor, pues obviamente seguramente a Daniel lo relegó en este caso. eh, Seguramente olvidaron a Daniel, pero el Señor nunca se olvidó de Daniel. Acuérdense, ayer hablábamos, hace 2 días, de la fidelidad de Dios, pero también de la fidelidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. Dios es justo y el Señor en su justicia tiene un tiempo oportuno, pertinente para todas las cosas. Aunque Daniel aparentemente había sido relegado, aunque Daniel aparentemente había sido olvidado, pues el Señor nunca lo olvidó y apareció una oportunidad con Belsasar. Se acuerdan de él, lo vuelven a llamar al palacio, como lo que pasó con José. No sé si les mencioné que entre la vida de José, hijo de Jacob, uno de sus hijos menores, y Daniel hay mucha similitud. Ambos son hombres jóvenes, hombres visionarios y hombres de Estado, ¿sí? José, en el caso de Egipto, eh, trajo esta gran estrategia para los 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Daniel, pues ya hemos visto que fue un hombre que estuvo también en las cortes reales como, digámoslo así, como una especie de ministro principal. Pues eran jóvenes en sus inicios, visionarios, muy, muy fieles al Señor, digamos, muy firmes en sus convicciones y pues en estos lugares, bueno, y además sirvieron a gobiernos aparentemente, más bien, a gobiernos humanos, no necesariamente unos gobiernos que fuesen temerosos del Señor. Estamos hablando en el caso de José de Faraón, rey de Egipto, y en el caso de Daniel con los babilonios, inicialmente con Nabucodonosor y Belsasar, lo que tenemos mencionado en la Biblia, y luego con los persas, con Darío y con Ciro y Darío, pues que le tocaron a Daniel. Así que en estos dos capítulos vemos cómo el Señor se acuerda de Daniel, lo vuelve a colocar en su lugar, y cuando llega Darío, el persa, en capítulo 6, cuando lo constituye como uno de los principales gobernadores, pues es acusado, como generalmente pasa, vino la adversidad, ¿sí? Y ahí es cuando Daniel pasa por la prueba del foso de los leones sin mácula alguna, no le pasa nada, él tampoco sucumbe. Ahí es cuando decretan que durante un mes no se buscara un Dios diferente a Darío. Y pues Daniel, a pesar del edicto, no dejó de hacer lo que siempre hacía. ¿Qué hacía? Dice que 3 veces al día entraba en su casa, abría las ventanas de su casa, dirigía su mirada hacia Jerusalén
y oraba. No cambió. Él simplemente pudo haber seguido orando, dirigiendo su mirada hacia Jerusalén con las ventanas cerradas. Pero era tal la integridad de Daniel que no cambió independientemente de que no le fuera conveniente. ¿Sí? Eso es integridad, el que no cambie. Creo que el Salmo 15 menciona eso, el que aún jurando en contra suya, no por eso cambia. ¿Sí? El que se mantiene firme en sus principios, en sus valores, en sus convicciones, el que no se mueve como una veleta movida por el viento, sino que está firme, firme en sus, más que creencias, en sus convicciones, firmes en sus principios, firmes en esos parámetros que rigen su vida. Entonces, eso nos trae hoy la lectura del libro de Daniel, un relato pues muy famoso de, de Daniel en el foso de los leones. Y en la primera carta de Juan, Juan nos va a traer un paralelo entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? Eh, Juan, seguramente por su misma experiencia, lo que nos deja ver el Evangelio, las cartas, el mismo libro del Apocalipsis, tiene una visión especial de la paternidad del Señor. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, cuando está hablando del verbo hecho carne, se centra de una manera especial en el Hijo de Dios, pero también como el Hijo de Dios constituye a aquellos que creen en su nombre, que le aceptan, que le reciben, que le reconocen como Salvador, pues que son hechos hijos de Dios. Así lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 12, una potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí entonces en el capítulo 3 nos va a hacer un paralelo con algunas eh, características, digámoslo de esta manera, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acordémonos que el Señor Jesús también manejó esta idea cuando les hablaba sobre las obras y dice y le dice a sus oyentes, habría fariseos, personas normales, ustedes son de vuestro padre el diablo, les decía así el Señor, porque las obras de vuestro padre amáis hacer. Y dice, él ha sido desde el principio homicida y mentiroso. Entonces, ¿ustedes por qué son hijos del diablo? Porque son mentirosos. Personalmente, cuando yo entendí eso de la mentira, le he tenido mucho temor a la mentira, cada vez que nos permitimos decir una mentira, estamos mostrando las obras del diablo. Por eso era que el Señor les dice, él desde el principio ha sido mentiroso y homicida. Quien anda en la verdad manifiesta claramente quién es su padre, ¿sí? A ver, el Hijo hace las obras de su Padre. Por eso, pues el Señor Jesús claramente hablaba siempre de la paternidad de Dios, hablaba de que Él hacía lo que el Padre le envió a hacer. ¿Sí? Él proyectaba, digámoslo de alguna manera, las acciones visibles de aquel que hasta ese momento era invisible a los ojos humanos. Entonces, el Hijo de Dios hace las obras del Señor. El hijo del diablo, pues hace las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo que lo dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 10, versículo 10? Él viene a matar, hurtar y destruir. O sea que el Hijo de Dios hace lo contrario, genera vida, ¿sí? Construye, edifica y de ninguna manera quita, sino que añade. ¿Sí? Que es opuesto. Entonces, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir y el Hijo de Dios vino a dar vida, a añadir, a dar, ¿sí? No a quitar, sino a dar, pero también a construir, a edificar. Y nosotros, pues dependiendo las obras que manifestemos, eso también manifiesta cuál es nuestra identidad con nuestro Padre o nuestra identidad como hijos. Yo soy hijo de, y como hijo del tal, pues yo hago sus obras. Aquí Juan va a usar una fórmula que es la expresión todo aquel. ¿Sí? Entonces, él va a hacer un paralelo entre los hijos del diablo, de nuevo hijos de Dios, y va a usar digámoslo, esta fórmula, este inicio de las frases que, que en hebreo son, perdón, en griego son solo dos palabras, todo aquel que,
manifiesta esto es hijo de Dios, todo aquel que manifiesta esto es hijo del diablo. Dice el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿cuál es, digamos así, la primera señal o indicación que nos da este capítulo sobre el ser hijos de Dios? En que somos amados, ¿sí? Amados por el Padre. Pablo habla en sus cartas, porque lo habla en varias cartas, cuando habla de que hemos sido aceptos en el amado. El amor de Dios implicó una aceptación, implicó una elección, implicó un acto de gracia de que se fija en nosotros. Entonces, todo aquel que es amado, ¿sí? Por el Padre es hijo de Dios. Dice el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Acordémonos que ellos tienen una expectativa del inminente regreso del Señor. Y ellos están esperando, como nosotros hoy, que ante el inminente regreso del Señor y su manifestación plena, ya no simplemente como aquel Mesías humilde que entró en el pollino en son de paz a Jerusalén, sino aquel rey poderoso que vendrá a traer justicia y a hacer juicio. Entonces dice, Él se manifestará y en esa manifestación plena seremos también nosotros manifestados. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces tenemos primero, todo aquel que es amado por el Padre, todo aquel que tiene esperanza en Él y se purifica. Porque si yo tengo la esperanza en que Él se manifestará plenamente, pues yo estoy caminando hacia esa esperanza, preparándome, purificándome. La Biblia habla en los evangelios, en el libro de Apocalipsis, que es como la esposa que espera al esposo, la esposa se atavía, se prepara, ¿cómo? Con vestiduras blancas y aceite en su lámpara. ¿Qué implica vestiduras blancas? Purificación. ¿Qué implica el aceite en la lámpara? La presencia del Espíritu del Señor. Así que todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que se sabe amado, todo aquel que tiene confianza en el Señor y su palabra, pues tiene esperanza, esperanza en Él, en que Él se manifestará y por ende se purifica. Dice el versículo 4. Y todo aquel, entonces aquí viene el otro lado, ¿sí? La cara opuesta de la moneda de aquel que no es hijo de Dios porque no se comporta como tal, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que si el Hijo de Dios es todo aquel que es amado y tiene esperanza, pues el hijo del enemigo es todo aquel que comete pecado y que infringe la ley, o sea, que de ninguna manera tiene esperanza en el Señor, de ninguna manera se purifica. Le vale 8 que 80 el pecar, ¿sí? Para él el pecado no lo contamina, simplemente es estilo de vida. Le gusta, lo promueve, lo procura, lo planea, lo ejecuta, ¿sí? El Hijo de Dios de ninguna manera está planeando el mal, ¿sí? No está, eh, digámoslo así, concertando el delito, ¿no? El Hijo de Dios está procurando, por el contrario, siempre actuar de manera correcta, verdadera y justa, porque recuerden, está edificando, está dando vida, está dando, ¿sí? En cambio, el maligno está quitando, está matando y está destruyendo. Dice el versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Así que el Hijo de Dios es todo aquel que permanece en él, como hemos leído en Juan 15, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, ¿sí? Llevaréis mucho fruto y hace la analogía con el
la vid y el pámpano. Entonces, el Hijo de Dios es todo aquel que permanece en él y no peca. ¿Sí? Tenaz, estas son palabras además mayores. Nos está diciendo que la permanencia en el Señor en verdad minimiza nuestras obras que sean contrarias a la voluntad del Señor. Pero dice el mismo versículo, todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Entonces, por un lado, el Hijo de Dios permanece en él y no peca. Por otro lado, el hijo del enemigo peca porque no le ha visto ni lo conoce. Ahora, quien conoce al Señor, quien le ha visto, ¿qué ha visto? Ha visto sus atributos, ha visto su poder, ha visto su gloria, ha visto su misericordia, ha visto su bondad. En la justicia y en la lógica es que el ser humano reaccione al bienestar, al beneficio, a la bendición, a la ayuda, ¿sí? Que el ser humano reaccione con gratitud cuando se le tiende la mano, que el ser humano dé honra a aquel pues, que tiene autoridad, que le ama profundamente. Quien no conoce el amor del Señor, quien no ha visto el poder del Señor, pues no le importa estar en contra de él. Pero quien le conoce, quien ha disfrutado de sus bondades, quien ha disfrutado de sus atributos, pues busca agradarle. Yo creo que llega un momento en este camino donde nosotros no estamos pretendiendo servirnos del Señor, ¿sí? Como que Él me beneficie, que Él haga lo que yo quiera, como si yo lo pudiese someter a mi voluntad, sino que yo voluntariamente procuro agradarle. Entiendo que Él me amó, que me perdonó, entiendo su poder, ¿sí? Entiendo que Él es el que tiene el poder para salvar o para condenar. Entiendo que Él tiene el poder para construir, pero también para edificar. Como dice la Biblia, lejos de Él o separados de Él, nada somos. Cuando yo entiendo eso, procuro permanecer en Él, ¿sí? Porque le he visto y le he conocido. El que no le ha visto y no le ha conocido, pues simplemente no tiene temor de Dios en su corazón y actúa eh, completamente deliberadamente en contra de él. Luego dice el versículo 7: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Sí? El Hijo de Dios hace justicia, el Hijo de Dios actúa en justicia, el Hijo de Dios no busca, eh, de nuevo, pasar por encima de nadie para sus propios beneficios, sino que actúa con justicia y equidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en sus relaciones interpersonales trata a la gente con justicia, con dignidad, respeta, no le quita nada a nadie, por el contrario, a cada uno le da lo que le corresponde. La Biblia dice, no debáis a nadie nada en todo sentido. ¿Qué es justicia? Pues que si yo de alguna manera soy beneficiado por o de, pues yo tengo que retribuir. La retribución es justicia, ¿sí? Eh, que yo entienda y valore el esfuerzo de los demás. O sea, el hijo debe reaccionar correctamente al esfuerzo de sus padres, con amor, con respeto, con honra, con hacer lo que sus padres han querido que haga para bien. Si yo entiendo la obra de amor del Señor, pues es justo que yo también le obedezca y manifieste esas virtudes del Señor. Entonces dice, todo aquel que hace justicia es justo como Él es justo. Dice el 8, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras, perdón, del diablo. Entonces, el Hijo de Dios es todo aquel que hace justicia, pero el Hijo del Diablo dice, practica el pecado, ¿sí? Por eso se puede volver experto en el pecado. Es asombroso en la interacción con el mundo cómo hay gente que se vuelve mentiroso profesional. O sea, sostienen la mirada, son capaces hasta de poner la mano en la Biblia, eso ya no les importa. Eh, y como dicen, hasta el último momento siempre están mintiendo, ¿sí? Se vuelven expertos. ¿Por qué? Porque practican el pecado, y el que se vuelve práctico en algo, pues termina volviéndose experto, ¿sí?
lastimosamente, pero también seguro que el que practica el vivir en la verdad y hacer obras de justicia se va a volver más experto en obras de la justicia. Versículo 9. Todo aquel, si ven que el capítulo nos da ese inicio para vernos esa comparación, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, ¿sí? Entonces, a diferencia del hijo del diablo que practica el pecado, el hijo de Dios, al ser nacido de él, ¿sí? No lo practica. ¿Sí? Una cosa, mire, ojo, una cosa es que por torpes o porque hubo un momento en que no permanecimos en él, en que nos falló la fe, ahí hay momentos en que el Hijo de Dios puede tener una crisis de fe, ¿sí? Que, no sé, dejó de orar, se confundió, eh, eh, se apartó, no comprendió, no confió. Eso puede pasar, podemos tener un momento difícil, una crisis de fe. Y eso pues nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, pero en la mente del Hijo de Dios no está, voy a deshonrar al Señor, voy a ir a matar, hurtar y destruir, voy a acabar con el mundo. No creo que en el corazón del Hijo de Dios esté, pero sí podemos pecar al no permanecer en él, sí podemos, de hecho, no es necesariamente un pecado, tiene que ser un acto inmoral. Ya en pecar se convierte, por ejemplo, en no confiar en el Señor, ¿sí? En no obedecer la dirección del Señor. Puede que la dirección no sea necesariamente hacer o no hacer algo que catalogamos o cataloguemos como inmoral, pero pues estamos haciendo algo que no es la voluntad buena, perfecta, agradable del Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Es que el que practica el pecado es porque lo planea, es porque piensa, medita en el pecado y por ende lo ejecuta. El Hijo de Dios no está pensando cómo miento, cómo me escapo, cómo me tiro esta canita al aire, cómo le puedo quitar un poco más a la gente. Yo no creo que el Hijo de Dios, el que conoce la bondad del Señor, planee, practique, ejecute y se vuelva un experto en el pecado. Pecamos, sí, y pecamos por torpes, pecamos por ignorantes, pecamos por perezosos, pecamos por negligentes, pecamos por confiados, pero creo yo que aquel que conoce, ha visto al Señor, no peca deliberadamente ni pues de esta manera alevosa de escoger este camino. Dice además el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, entonces el hijo del diablo es todo aquel que no hace justicia, y dice, y que no ama a su hermano no es de Dios. Y dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, el Hijo de Dios es todo aquel que ama a su hermano, ¿sí? Pero el hijo del diablo es todo aquel que no ama a su hermano. Ya vimos que no hace justicia, que no ama a su hermano, incluso que aborrece a su hermano, ¿sí? Dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, ¿sí? Entonces, el hijo del diablo, de nuevo, para hacerles un resumen, el Hijo de Dios es todo aquel que es amado por el Padre, que tiene esperanza en Él y se purifica, es todo aquel que permanece en Él y no peca, es todo aquel que es nacido de Dios y no practica el pecado, es todo aquel que ama a su hermano, es todo aquel que hace justicia y es todo aquel que guarda los mandamientos. Y el hijo del diablo es todo aquel que comete pecado, que infringe la ley, que peca, que no le ha visto, que no conoce, que no hace justicia, que practica el pecado, que no ama a su hermano y además aborrece a su hermano. Bueno, esto es lo que nos plantea Juan. Hay otros pasajes en la Biblia donde también podemos encontrar ese paralelo entre los hijos de Dios y los hijos de la luz, dice también, e hijos de la oscuridad. Así que, pues, las obras, como dice Santiago, en verdad manifiestan
la fe que tenemos nosotros, de acuerdo a lo que sea la identidad de una persona. Si usted se identifica claramente como hijo del Señor, como coheredero con Cristo, así nos dice también Pablo en sus cartas, hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, de acuerdo a esa identidad que usted tenga como, así también será su estilo de vida, su manera de enfrentar los desafíos de la vida, su manera de vivir cualquiera que sea la circunstancia. Daniel es un claro ejemplo de aquel que se identifica como hijo de Dios. Y Daniel no cambió. Daniel, a pesar de lo que fue positivo, negativo, favorable, desfavorable, Daniel estuvo siempre en su lugar. Daniel no se desesperó, Daniel no buscó justicia por sus propias manos. Daniel esperó y sabía que en el Señor siempre hay un tiempo oportuno y pertinente para todas las cosas. No nos desesperemos, no nos cansemos de hacer el bien, no tengamos impaciencia, por el contrario, seamos pacientes en que el Señor se manifestará en su verdad y en su justicia. Como hijos de Dios, seamos y sintámonos orgullosos de ser hijos de Dios, ¿sí? Orgullosos de la obra del Señor que ha hecho en nosotros. No nos avergoncemos, dice San Pablo a los romanos, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Si vemos cómo la gente se enorgullece del pecado, hay un mes en el año en donde el pecado sale a las calles, se manifiesta públicamente y se sienten orgullosos del pecado. Llámelo usted como quiera, pero es pecado, ¿sí? A la luz de la Biblia es pecado. Y gritan, vociferan, desfilan en todas las ciudades del mundo el orgullo de ser pecador. Siéntase usted orgulloso del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ¿sí? No nos avergoncemos de la verdad del Señor. No se avergüence de ser hijo del Señor. Así como otros se enorgullecen del pecado, lo promueven y lo manifiestan, usted manifieste, promueva y tenga el orgullo santo de que es hijo de Dios y viva como tal. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Démosle gracias al Señor, pidámosle que nos acompañe, que su presencia esté evidente en nosotros. Y dígale así, que su luz resplandezca en, sobre y a través de nuestras vidas. Que donde quiera que estemos hoy, Señor, seamos olor fragante de tu presencia, que tú traigas esperanza, vida a través de nosotros, de nuestro testimonio, Señor, pero también de nuestra predicación, que cuando abramos nuestra boca, Señor, nuestras palabras sean de edificación. Yo como hijo de Dios, dígale así, hoy tengo, Señor, la bendición, el deber y el desafío de edificar, de bendecir, Señor, de generar vida y de aportarle al otro, Señor. Yo no puedo salir hoy al mundo simplemente a demandar que me sea dado lo que sea. Tengo el deber. Si entiendo que todo lo he recibido en tus manos, tengo el deber de dar. Dar es más bienaventurado que recibir. Y el Hijo de Dios en esencia entiende que es un instrumento para dar, así como lo ha sido Jesucristo en nuestras vidas. Es un instrumento para construir y edificar y que es un instrumento para generar vida y no muerte y destrucción. Úsame, Señor. Sírvete de mí y déjame ver hoy tu gloria. Te suplico, por favor, que delante de mí abras camino, el camino que me conviene, sendas de justicia y de verdad. Te suplico que aquella situación en la que te he pedido ayuda, Señor, se surja, fluya para gloria tuya y bendición nuestra. Gracias por tu palabra que nos permite encontrar el camino cada día y por la luz de tu Espíritu que nos guía. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.